Bien, damos gracias al Señor por este viaje que estamos haciendo junto al grupo de jóvenes de la iglesia. Estamos con toda la intención de aprender más y más de la historia de la iglesia. Nos encontramos viajando hacia Santiago. Vamos a ir al cementerio general de Santiago, principalmente al patio de los disidentes. Ahí está la historia de la iglesia protestante, de grandes hombres de Dios que forjaron el evangelio en nuestro país. Y es necesario que los jóvenes, las futuras generaciones que van viajando ahora de nuestro ministerio, aprendan esta gran realidad de hombres extraordinarios en la historia, que gracias a ellos somos incluso lo que somos. Así que invitarles para que puedan ahí en una historia más adelante saber lo que vamos a estar realizando en algunos puntos especiales del cementerio. Vamos a estar hablando de la historia de la iglesia cristiana, de próceres de la iglesia cristiana y de cómo llegamos hasta este punto como protestantes que somos, como iglesia evangélica en nuestro país. Así que Dios les bendiga, y aquí estamos con todos los jóvenes del ministerio. Dios les bendiga. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Agradecer al Señor la bendición de poder estar aquí en este lugar. La verdad es que este es un lugar histórico, tanto claro para la República de nuestro país, pero también para nosotros como evangélicos. Si estamos aquí en el lugar, creo yo, uno de los lugares más antiguos de nuestro país. Este fue construido o hecho, ¿cierto?, por Bernardo O'Higgins. Él fue el que en el año 821 declaró este lugar, ¿cierto?, como para hacer este cementerio, pero era para católicos nomás. Aquí no podía entrar un evangélico ni ninguna persona que no haya sido, ¿cierto?, de la fe católica. Entonces todos los que eran creyentes, cristianos, estaban excluidos de entrar a un camposanto. Pero ya pasando el tiempo, uno de los presidentes más adelante dio un espacio, un terreno acá, pero que era un basural. A ese espacio le llamaron, hasta el día de hoy le llaman también el patio de los disidentes, de los evangélicos, de los protestantes. Pero hablemos de protestantes en todo sentido, es decir, anglicanos, presbiterianos, judíos, bueno, hay muchos. Entonces pasa que este fue creado solamente para los católicos. Aquí están los presidentes de Chile, creo que están la mayoría de los presidentes de Chile aquí enterrados, ¿ya? Pero ahí vamos a estar pasando ahora al patio de los disidentes. Santo por siempre y por siempre. Ya, tengo aquí unos apuntes, chiquillos, ya, y con esto vamos a detenernos en 3 puntos, ya. Este es el primero. El segundo va a ser donde estuvo el primer pastor evangélico criollo, ya. Y el último va a ser en la tumba de Juan Canut de Bol, ya. Y ahí vamos a estar hablando acerca de ambos, ya. Pero en este primer paso de enseñanza, me preguntaban a la entrada cuántos años tiene esto, ¿ya? Aquí hay como 2 millones de personas enterradas, como 2 millones de personas, más de 2 millones de personas, ¿ya? Y este cementerio lo construyó o lo mandó a formar Bernardo O'Higgins en el año 1821. En este espacio de tiempo vamos a estar nosotros más o menos hablando, 1800. ¿Ya? Este es como va a ser entre todo lo que hable se desarrolla en este tiempo, en 1800, 1054, 1854, ¿ya? Pasa que antiguamente, ¿dónde se enterraban la gente? Porque aquí, ¿cuándo se forjó la patria o cuándo se conquistó esta patria? En el 1540,
recordarán ustedes, por los españoles, cuando llegaron aquí a Chile, ¿ya? De ahí para adelante, de ahí para atrás, en todo momento, la gente era enterrada en los patios, las parcelas, en distintos lados. Pero cuando llegó Pedro de Valdivia y todos los conquistadores españoles, la gente era enterrada en las iglesias católicas, ¿ya? Esta nación fue conquistada derechamente por puros católicos, ¿ya? Los reyes de España mandaron para acá a sus conquistadores, ¿cierto? Y forzaron la fe, porque no fue algo así como bien, no sé, pues, amoroso que digamos, forzaron a los indios de acá, ¿cierto? A los autóctonos de acá, ¿cierto? A ser católicos, ¿ya? Y bueno, entonces, cada iglesia tenía, no sé si ustedes han visto a veces en el mapa, que cada iglesia tenía como patios traseros, y ahí tenían las tumbas, pero tenían que pagar, y los que se enterraban ahí tenían que ser netamente católicos, haber sido bautizados si eran niños dentro de la iglesia católica, ¿ya? Y por lo tanto, los que no eran católicos, ahí estaba el drama. ¿Dónde lo enterraban? En cualquier lado lo enterraban. Ya estamos en el año 1800. ¿Cuándo se formó la primera Junta de Gobierno? 1810, ¿cierto? Y cuando ya se conquistó derechamente el país como para Chile fue en el 1818, ¿ya? Entonces estamos hablando de que 1818, 19, 20, 21, 3 años después de que Chile ya pasó a llamarse la República de Chile, 3 años después se construyó este cementerio, ¿ya? Y ahí los católicos, y quedó en la administración de los católicos este lugar. Entonces, todos quienes entraban acá, los puros católicos. Los no católicos, repito, eran enterrados clandestinamente en cualquier lado, no les vendían ataúd a los no católicos. Por lo tanto, los evangélicos cuando morían, los protestantes cuando morían, eran envueltos en sábanas nomás, ¿ya? Y eran lanzados, ¿cierto?, al Cerro Santa Lucía, que está cerca por acá, los lanzaban del acantilado para abajo. Era terrible porque los familiares que se le moría al papá, al pariente, la mamá, eran lanzados en ese lugar, u otros eran enterrados a baja altura en el piso, y siempre entraban los perros. Los perros se comían a los cristianos, los desenvolvían de su sábana, ¿ya? Y eran pedazos de gente en las calles botadas. Imagínense ustedes enterrar a la mamá, enterrar al papá, que eran creyentes, fuera de este lugar donde por lo menos le ponían una lápida, donde no podían sacar ciertos muertos. Era muy indigno, era una situación muy indigna, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Chile estaba compuesto por criollos chilenos nacidos acá, descendientes de españoles y mestizos con mapuches, ¿cierto?, con los que vivían acá en el país, pero con el tiempo empezaron a llegar extranjeros a Chile. Estamos hablando de estadounidenses, ¿cierto?, ingleses, ¿cierto?, alemanes, ¿cierto?, y todos los que venían del extranjero, la mayoría eran protestantes. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el sur de Chile, hay muchos alemanes. Ellos venían con el luteranismo, eran protestantes. Los estadounidenses venían con la religión puritana, con la religión presbiteriana, con la religión metodista, con la religión anglicana, todos los ingleses que venían. Pero el tema es que cuando se morían, por ejemplo, los ingleses, que ayudaban en la milicia, eran militares, los alemanes, por ejemplo, eran muy dados, ¿cierto?, a construir grandes casas allá en el sur, ¿cierto?, a formar terrenos, limpiar y formar ciudades en el sur. En el sur hay mucha construcción alemana, ¿ya? Y políticos que transitaban que era de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se moría uno de ellos, no tenían dónde enterrarlo, porque no podían meter acá luteranos, presbiterianos, anglicanos, no podían meterlo acá. Entonces, ¿por qué se formó este patio que está de ahí para allá? ¿Ya? Se formó por la presión política, por los tratados políticos de Inglaterra, de estadounidenses, que decían que le llegaban reclamos a sus países. Oiga, nosotros estamos acá ayudando al Estado chileno a formarse, pero cuando se nos muere alguien, los tiran a los basurales. Entonces, ¿qué hicieron hubo una presión de Inglaterra, una presión de Estados Unidos, de Alemania, de que no, pues, a sus ciudadanos no podían andarlos matando, comiendo los perros en las calles.
¿Ah? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Formaron un tratado, empezaron a formar tratados para que en cada ciudad, aparte de los cementerios católicos, también hubiese un espacio para los disidentes, se le llama. ¿Quiénes son los que significa la palabra disidente? Como los contrarios, los opuestos, los que no son católicos. Entonces, O'Higgins, con la presión de Carrera también en su momento, dijeron, ya, vamos a darle el basural que está detrás del cementerio. De esta pared para allá era basural. Allá tiraban cuerpos, ¿cierto? Allá tiraban, ¿cierto? Estaba todo sucio, allá era el basural de todo este sector. Pero los católicos, reacios, no querían aceptar esta cosa. Dijeron, ya, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer una división entre los santos y los paganos, ¿ya? Y vamos a levantar una muralla de 7 metros y el ancho va a ser de 3 metros. Y esta es la muralla que está aquí, que separa el patio de los santos, ¿ya? De los protestantes, ¿ya? De los disidentes, ¿ya? ¿Para qué? Para que la tierra de allá, el polvo de allá, no contaminara a los santos de acá, que eran los católicos. Así pensaban ellos, ¿ya? Entonces, se le abrió ese sector, ¿ya? Se le abrió, se le limpió, ¿cierto?, el basural que había allá en ese lugar, y empezaron a enterrar a los cristianos, ¿ya? Evangélicos, llámese judíos también, protestantes, presbiterianos, ¿cierto?, anglicanos, luteranos, wesleyanos, metodistas, pentecostales todavía no existían en ese tiempo, ¿ya? Entonces, ahí empezaron a ser enterrados. ¿Saben lo que hacían los católicos? Que había, por aquí cerca hay una iglesia católica. El pastor, el cura de esa iglesia católica mandaba a los feligreses en la noche a desenterrar a los cuerpos y a tirarlos a las calles. Las calles de los evangélicos, los protestantes los tiraban para afuera. ¿Y por qué era tan presión? ¿Por qué había tanta presión? Bueno, porque el Estado chileno era católico. Lo decía en su constitución en el año 1033, que no existía ninguna otra religión. En el 60 por ahí, 1860 por ahí, como que dieron una ventajita, pero no podía haber otro culto que era el católico. Entonces los católicos odiaban a los protestantes y sacaban los cuerpos cuando venían a ser enterrados acá, en el día de enterrados, y en la noche los tiraban a las calles. Y allá al día siguiente amanecía un brazo acá, un brazo allá, por los perros salvajes que habían. Entonces los cristianos sufrieron mucha persecución, ¿ya? Entonces en el año 1854 se abre ese lugar, el patio de los disidentes, 1854, que es el sector que está allá, que vamos a pasar ahora, ¿ya? Así que esa es la primera enseñanza, chiquillos. Estamos en el lugar de los santitos, vamos a pasar al lado de los pecadores. Ya, vamos, chiquillos. Canta el Cordero que venció. Si te hizo libre y su nombre Él te dio. Canta el Cordero que venció. Gloria al Cordero Salvador. Ángeles claman hoy. Santo, clama la creación. Santo, digno de exaltar. Santo, santo por siempre. Tu pueblo clama hoy. Santo, al único Rey. Bien, chiquillos. Hay una cosa que a mí me asombró hace tiempo atrás, cuando yo estudiaba acerca del cuerpo, del alma y del espíritu. La reflexión que la Biblia siempre llama al dormir. Y los que duermen en el polvo, dice, los que duermen serán despertados, ¿ya? Y una cosa que me llamó a mí la atención es buscar la palabra cementerio. ¿De dónde viene la palabra cementerio? ¿Ya? Y viene del griego koimeterion, que ¿sabes lo que significa? Dormitorio. Cementerio significa dormitorio. En el caso sí ya lo entendemos de que es los cuerpos que duermen, ¿ya? Se entiende de esa manera, ¿ya? Igual que una necrópolis. Esto es una necrópolis. A esto se le llama necrópolis. En el griego necro significa muerte o muerto. Y polis
ciudad. La necrópolis se le llama la ciudad de los muertos. Y todo esto es una necrópolis, ¿ya? En el lenguaje griego, ya. Bien, un poquito de historia, chiquillos, ¿ya? Pasa que desde que nace la iglesia, ¿cuándo nace la iglesia? ¿Ah? Pentecostés, año 33 después de Cristo, ¿ya? Ahí nace la iglesia cristiana, se desarrolla y empieza en Antioquía a llamarse a los cristianos, ¿cierto? En Antioquía se le llama cristianos a los que seguidores de Cristo. Después con el tiempo llega Roma a establecerse, ¿cierto? ¿Ya? Y entran los emperadores de cierta manera como a intervenir dentro de la iglesia y ahí empiezan a ser la iglesia católica. La religión dominante era la iglesia católica. Por lo tanto, la verdad estaba tapada, ocultada por los católicos. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había unas grandes generaciones de personas, amén, grandes multitudes de gente, que adoraban a Dios, adoraban a la Virgen y adoraban lo que el cura les decía. ¿Me entienden o no? Y pasa que esa gente que adoraba eran ignorantes, no sabían leer. Porque la Biblia en ese tiempo, ¿cuál era la Biblia que dominante? El latín, la latina, la vulgata latina que le llaman. Entonces, ¿quién tenía acceso a la verdad? Nadie. Nadie tenía acceso a la verdad. Bien. Entonces, pasa un tiempo en donde había mucho oscurantismo. La gente era ignorante. Pero empiezan a levantarse ciertas revoluciones espirituales, ¿ya? Y muchos de estos son algunos conocidos y otros no. Los más conocidos son Lutero para adelante, ¿ya? Pero antes de Lutero vieron otras personas. Zwinglio, Juan Hus, amén, Pedro Baldó, amén, un francés, un alemán, un suizo, que empezaron ellos a investigar por sí mismos la verdad. Entonces, por ejemplo, Pedro de Baldó, que era un francés, dijo en su momento, quiero yo saber la verdad. Tenía hambre de espíritu, hambre de ser salvo. Y él se acerca a un cura, era un millonario. Pedro Baldó era un millonario, un francés. Y se acerca a un cura y le dice, ¿sabes qué? Tengo todo el dinero. Todo lo que quiero lo tengo. Tengo esposa, tengo hijos, tengo todo el dinero que necesito. Pero algo me falta, le dice al cura. Y el cura dice que le dice, bueno, tú eres rico. Hay un caso en el Evangelio, le dice el cura, de un joven rico, ¿se acuerdan? Que va a Jesús con la misma ansiedad tuya, que quería ser salvo. Y la palabra de Jesús, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Reparte todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Se acuerdan? Y el cura le da ese texto, pero ¿qué hace Pedro Baldó? Toma el consejo, toma todo el dinero, que era una gran cantidad, asegura a su esposa y a su hija, con el futuro con la plata, se toma otra cantidad de plata para traducir la Biblia en latín a una Biblia francesa para que él la entienda, y el resto, que era una gran millonaria, se lo entrega a los pobres, lo empieza a repartir en las calles. No lo repartió a los curas, se lo repartió a la gente. Y ahí se crea el movimiento de los valdenses. Los primeros protestantes que están en contra de los católicos fueron en primera instancia, o vieron otros por ahí, pero los más conocidos, los valdenses, ¿ya? Que este hombre empezó a leer la Biblia, no que el cura se lo explicara en latín, sino que era en su lengua francesa, para entender la Biblia. Y empezó a enseñar la Biblia y empezó a darse cuenta que no hay que adorar a María, empezó a darse cuenta que hay que dejar el oído al lado, ¿me entiendes? Entonces ahí empieza a generarse una división en la Iglesia Católica. Empieza gente a salir de la Iglesia Católica. Y ahora la historia ustedes la conocen. Sale Lutero en el 1500. En el 1500, entre el 1500 y el 1600, surgen muchos protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? Los que empiezan a protestar en contra de Roma, protestar en contra de los católicos, ¿ya? Y empieza a levantarse Lutero. Los dos más grandes que hubieron, Lutero y Calvino. Los dos más grandes que hubieron, ¿ya? Y Lutero empieza entonces a irse en contra de Roma y se forma el luteranismo. Calvino también, y se forman los calvinistas, ¿cierto? Ya, y ahí los vamos conociendo nosotros. ¿Estamos de acuerdo con todo lo que enseñan los calvinistas? No. ¿Estamos de acuerdo con lo que enseñan los luteranos completamente? No. Porque tanto Lutero como Calvino, por ejemplo, bautizaban niños, ¿ya? Entonces tenían errores doctrinales. Ya, pero entonces comienzan a crecer los luteranos, que eran alemanes, comienzan a crecer los calvinistas, que eran suizos en ese momento. Luego los calvinistas llegan en cierta manera a Inglaterra, ¿ya? E Inglaterra, que era el rey
Enrique VII, que él gobernaba ahí, en algún momento ese rey de Inglaterra dijo, me quiero casar de nuevo. Dejó a su señora y se quiso casar de nuevo. Y los romanos, los católicos dijeron, no, pues eso es pecado. Entonces, ¿qué hizo el rey de Inglaterra? Dijo, nos divorciamos nosotros del Roma. Yo voy a ser el papa de Inglaterra. Yo voy a ser el líder de Inglaterra. ¿Ya? Y se separa de la iglesia católica. Y forman la iglesia anglicana. La iglesia anglicana. Entonces, ¿qué iglesia ya tenemos? La luterana, la calvinista, la anglicana. Y dentro del anglicanismo se dejan ciertas doctrinas católicas y dentro del anglicanismo dice una persona, dice, ya, está bien, nos separamos de Roma, pero vestimos igual, pero adoramos imágenes igual, tenemos doctrinas raras igual. Y se levanta un hombre llamado Juan Knox, algo así, un escocés, y empieza a decir, no pues, si nos separamos de Roma, diferenciémonos de Roma. Y ahí se forman los puritanos, que empiezan a desmarcarse de Roma en la liturgia, en la vestimenta, en la sacralidad del culto, todo empieza a ser diferente con los puritanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Resumamos, los luteranos, los calvinistas, los puritanos, los anglicanos. Después, con el tiempo, surgen los metodistas, que también venían de los anglicanos. ¿Amén o no? ¿Se va entendiendo? Entonces, en algún momento, dos hermanos de apellido Wesley dicen, ya, somos puritanos, salimos de lo anglicano, algo de anglicano tenemos todavía, pero los metodistas empiezan a hacer algo distinto ahora. ¿Qué empiezan a hacer? A buscar más de Dios. Los metodistas como que eran más cercanos a Dios. Los puritanos también, pero los metodistas como que se pusieron más celosos de Dios. Y se le llamó metodista porque Juan Wesley y Carlos Wesley, los hermanos Wesley, amén, que estudiaban en la Universidad de Oxford de Inglaterra, amén, juntan a otros jovencitos de su misma edad y empiezan dentro de la universidad a hacer oraciones, lecturas bíblicas, amén, y adorar al Señor, ¿ya? Y ellos empiezan a hacer una estructura de servicio a Dios metódica, ordenadita. 8 horas para dormir, 8 horas para leer la Biblia y 8 horas restantes para difundir las Escrituras. 8, 8 y 8, 24 horas. Se ordenaron, por eso que le llamaron los metodistas, los ordenaditos. Metódicamente empezaron ellos a distribuir su día para el servicio al Señor. 8 horas para dormir, está bien, 8 horas para estudiar las Escrituras y 8 horas para distribuirla, predicarla, ¿ya? Y se le llamó los metodistas. Juan Wesley, un gran predicador. Carlos Wesley se le llama el gran ministro de alabanza, se le llama a él, porque él hizo muchos himnos. Carlos Wesley hizo muchos himnos. Entre ellos, por ejemplo, Cariñoso Salvador. Amén. Huyo de la tempestad. Esa alabanza la creó los hermanos Wesley. Por eso es que ya en Chile, ¿quiénes venían llegando? Españoles, que ya los primeros que conquistaron, alemanes, ingleses, estadounidenses, ¿ya? Y todos ellos venían con su religión, lo que dijimos allá. Los luteranos, o sea, los alemanes, ¿con qué religión venían? De Lutero, amén. Los ingleses con el anglicanismo. Los estadounidenses venían con la iglesia presbiteriana. ¿Quiénes son los presbiterianos? ¿Ya? Los presbiterianos son un grupo de evangélicos protestantes también, que su estructura no tiene jerarquía. Los presbiterianos dicen que todos somos iguales, dicen los presbiterianos. No hay pastor que mande todo, es un grupo de pastores ellos. Amén. Más o menos eso son, por ahí viene la palabra presbítero, que significa anciano, ¿ya? Todos somos iguales, esos son los presbiterianos. Bien, entonces cuando se conquista Estados Unidos, ¿sabes quiénes son los que conquistan Estados Unidos? Usted sabe, ¿o no? ¿Fueron españoles, portugueses o ingleses? Ingleses. Entonces, ¿quiénes llegan a Estados Unidos? Ingleses, ¿ya? ¿Y qué religiones traen esto? Los ingleses. Eran anglicanos, puritanos, metodistas, eran puros protestantes. Por eso es que se dice que Estados Unidos se forjó bajo protestantes.
La gran universidad de Harvard la crearon los puritanos, ¿ya? Fueron los puritanos protestantes las que crearon la Universidad de Harvard. Entonces, cuando llegan todos a Chile después con el tiempo, bueno, cada uno tenía su religión, menos los criollos chilenos. Tenían por obligación ser católicos. Aquí estamos frente a un hombre que sus orígenes fueron católicos. Este hombre nació en Chile, sus papás eran criollos chilenos, y por eso que se dice que fue el primer pastor chileno. Pero aquí ya andaban presbiterianos, andaban anglicanos, andaban pastores, pero no eran criollos nativos de Chile. Por eso que este varón, José Manuel Ibáñez Guzmán, presbítero, ministro de la Iglesia Reformada Unida de esta ciudad, este hombre, a ver, ¿cómo fue la historia de él? Nació en Chile, murió su papá, tuvieron que irse con la mamá a Estados Unidos por la fiebre del oro, todos eran católicos, y allá en Estados Unidos se convierte en protestante. Y muere la mamá y regresa acá casado con una estadounidense. Por eso que tiene el apellido estadounidense la dama acá, ¿ya? Y en 2 años más o menos, llegando acá a Chile, se acerca a una iglesia presbiteriana, un pastor presbiteriano que le enseñe la escritura. ¿Qué hace el presbiteriano? Aquí la tengo la mía, dijo él, porque los presbiterianos venían hablando español. No, pues. Los anglicanos, los luteranos, no. Entonces, un pastor que tuviese la lengua criolla no tenían. No tenían. Aquí estaba la mía, dijo los presbiterianos. Tengo un criollo que se convirtió, ¿cierto? Y lo vamos a hacer ministro presbiteriano, y lo hicieron ministro presbiteriano, ¿ya? Y este fue el primer pastor de Chile. Él fundó la Sociedad Bíblica de Chilena de Santiago y colaboró en la Sociedad Bíblica de Valparaíso. Gracias a este hombre se difundieron Biblias españolas en Chile. Gracias a este varón llamado José Ibáñez Guzmán, este presbítero. Por eso es que este se le llama el primer pastor chileno. Los demás eran luteranos, los demás eran de otras religiones, ¿ya? Y ahora vamos a ir al otro pastor de allá, ¿ya? Que también se le llama pastor chileno, pero no era chileno el de allá. Este es chileno. Por eso es que aquí le hicieron este monumento a este varón. Amén. Estamos frente a un personaje que chileno, puro chileno, amén, que nos antecedió a todos nosotros, ¿ya? Así que si quieren ustedes sacarse una foto aquí después, decir, aquí estoy con el primer pastor de Chile, este es el primer pastor de Chile que, como dice la Biblia, ellos mueren, pero sus obras continúan. Amén. La obra continuó de este varón, que incluso tiene relación con el de allá, que lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Bien. A este varón lo odiaban. ¿Quién cree que usted lo odiaban? Los católicos. Le hicieron la vida imposible a este varón. A él lo perseguían, a su esposa lo perseguían, ¿ya? Y hay una historia que dice que lo mataron envenenado. Él murió a los 34 años, el día de su cumpleaños. Justo el día de su cumpleaños, el hombre murió. Y algunos dicen que fue porque le envenenaron el agua. Y le echan la culpa al odio que le tenían los romanos, los católicos en ese momento. ¿Por qué? Porque le estaba quitando clientela. Este era el único que hablaba la lengua de los criollos de acá. Cuando un hueleyano se ponía a predicar, un metodista, no le entendía a nadie, pero a este le entendían. Entonces este era un acérrimo enemigo de los católicos. Y dicen que lo envenenaron, porque murió muy, muy joven, 34 años. Así que honramos la memoria de este hombre, ¿cierto? Está en la presencia del Señor, obviamente. Ah, no, pues, pero era presbiteriano, no puede estar allá. Amén. Nos queda claro. Dios a través de esta gente llegó a Chile y somos lo que somos. ¿Ya? Bien, vamos entonces al de allá. Estamos en presencia, ¿cierto? De un hombre extraordinario, ¿ya? El de allá era importante, pero este también es importante, ¿ya? Él no es chileno, no fue chileno, ¿ya? Él nació en España. Dicen por aquí, debe estar su fecha, en el año 46, 1846, ¿ya? Este personaje era católico, ¿ya? Incluso era de la compañía jesuita, que son como los más ortodoxos, los más así como aferrados a la doctrina, ¿ya? Pero cuando llega a Argentina, porque lo mandan a Chile,
llegando desde Argentina. Llega a Argentina y cruza la cordillera, llega hacia acá. Dice que estando acá, renuncia a los jesuitas porque él quería estudiar más teología, quería estudiar más la escritura, y los jesuitas como que no lo dejaron, ¿ya? Porque igual estaba vetado, en cierta manera, como todo era en latín, el estudio superior estaba vetado y solo dado a ciertas personitas, ¿no? ¿Ya? Entonces a él no le permitieron estudiar, entonces él renunció a los jesuitas. Dicen que por ahí, por el año 70 aproximadamente, él andaba en Valparaíso, ya, en Quillota, dice, se subió a un tren, ya, a un viaje, y se encontró con un Nuevo Testamento, difundido por las iglesias. Ya, en ese tiempo, estamos hablando que más o menos eran contemporáneos, más o menos. ¿Ya? Pasa que este personaje, Juan Canut de Vol, encontró ese Nuevo Testamento y empezó a estudiarlo, y empezó a enamorarse de Jesucristo, del Señor. Y llega un momento en que él quiere aprender algo más, pues, quiere aprender más de él, pero no tenía a quien le enseñase. Entonces él va a un presbiteriano, un pastor presbiteriano, y le dice, ¿sabe que quiero estudiar la escritura? ¿Y qué dice este presbiteriano? Esta es la mía, es un español, puedo convertirlo en misionero y mandarlo por todo Chile a predicar, porque habla la lengua de los criollos. Entonces este presbiteriano lo educa por 2 años, le enseña teología. Estos son gente muy educada, por si acaso. El de allá también era un teólogo, ¿ya? Aunque estuvo 3 años ministrando nomás, pero lleno de sabiduría de teología. Bien, lo prepara, lo estudia, le enseña y lo manda a predicar. Y este marcó la diferencia en las prédicas de Chile. Los predicadores de allá y los pastores más antiguos, anterior a este, predicaban pero en recintos cerrados. Era prohibido por ley que alguien tuviese una iglesia, y si lo tuviera, tenía que ser dentro de una casa, ¿ya? Pero no hacer proselitismo, no andar en las calles predicando. Eso era ilegal. Este infringió la regla. Este salió por las calles a gritar, ¿ya? Formó una iglesia en su casita, ¿ya? Y empieza a predicar y empieza la hostilidad. La gente lo empieza a odiar, los católicos le tiraban piedra a las casas. Él era sastre, de eso vivía, haciendo ropa y vendiendo tela. Ese era su oficio. Pero le hicieron tanta guerra en Valparaíso que le dijeron, nadie le compre. ¿Y qué pasó? Empezó a faltar el pan, la comida para su señora, para su hijo. Este hombre tuvo 10 hijos, de los 10 se le murieron 7. Solo 3 quedaron vivos, ¿ya? A temprana edad morían los niños en ese tiempo, ¿ya? Entonces tenía una familia que alimentar y nadie le compraba. Y se fue para Concepción. Allá, entonces, siguió predicando con los carnés de presbiteriano, era un pastor presbiteriano. Y pasa que allá en Concepción, los presbiterianos tuvieron miedo. Escuchen esto, los presbiterianos tuvieron miedo de que estaban... ¿Y saben qué hicieron los presbiterianos? Le quitaron la credencial. Lo dejaron sin respaldo ministerial. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo que los católicos políticamente desterraran a los presbiterianos de acá de Chile. Entonces lo dejaron solo, allá. Él se puso a vender allá, luego los católicos nuevamente hicieron la guerra, se tuvo que volver ahora a Santiago, y en Santiago, ¿saben quién lo reclutó? A Juan Canut de Vol. Lo que reclutaron los metodistas. Un pastor metodista le dijo, nosotros te vamos a dar credencial, nosotros te vamos a apoyar, un metodista, ¿ya? Y efectivamente le dieron la credencial de pastor, de reverendo de la iglesia metodista, y lo mandaron a La Serena. El gran trabajo ministerial de Canut de Vol está en La Serena y Coquimbo. Ahí está el mayor trabajo de este personaje. Allá levantó como 4 iglesias protestantes, clandestinas, pero las levantó, ¿ya? Dice la historia que cuando este personaje terminaba de predicar en las noches, en sus 2 cultos semanales, terminaba de predicar, una turba siempre lo seguía, tirándole piedras, tirándole tomate, a él, a su señora, a sus hijos. Yo antenoche hablaba con la él y decía yo, porque cualquier persona le podría decirle a Canut, déjate de pelear, no hables contra los católicos, no ganemos más gente, mira a mi hijo cómo está, nos tiran piedras. Los vidrios de la casa de Canut de Vol siempre estaban quebrados, siempre le tiraban piedras a los tejados del techo,
Ellos nunca vivieron en paz. Este hombre nunca vivió en paz, nunca lo dejaron vivir en paz. ¿Ya? Este predicador, incluso después de levantado una iglesia metodista, varias iglesias metodistas en Coquimbo y La Serena, los mandan ahora a Concepción nuevamente, los metodistas. Y la gran ventaja de los metodistas, ponga atención a esto, que los metodistas le dijeron: no trabaje, es desastre usted, nosotros le damos un salario. ¿Ah? Ellos le pagaron un sueldo para sostener su casa y para que no dependa de la compra de los católicos o no católicos. ¿Entiendes? Entonces hay que tener cuidado, porque de repente nosotros sabemos que las asambleas de Dios, los metodistas, pagan a los pastores. Hasta el día de hoy yo conozco a algunos que les pagan, ¿ya? Entonces algunos hablan de esto como muy en contra. Yo sé que de repente se puede prestar de que no aman mucho a la iglesia porque le están pagando un salario, pero aquí era normal y era bueno, ¿ya? Porque de lo contrario no podrían alimentar a su familia, a su hijo. Entonces los metodistas no solamente le dieron la credencial, sino que le dan un sueldo mensual a este hombre, ¿ya? Bueno, en el sur siguió levantando iglesias, fue a Victoria, a varios lados del sur, a levantar iglesias, que él las levantó, Juan Canut de Bol, ¿ya? Y una de las características de este gran personaje, chiquillo, es de que él tenía un vozarrón y salía a las calles a predicar. Este fue el que salió a las calles a predicar, el que inició las prédicas callejeras. Él. José Manuel Ibáñez Guzmán, no, este fue el que salía a las calles a predicar, ¿ya? Y entonces en Concepción y en La Serena le empezaron a decir canuto, pero en forma despectiva. Ahí anda el canuto. Y a los que iban a la iglesia de él, le decían canutos, y a las mujeres le decían las canutas. En La Serena llenaron de panfletos las calles de La Serena con la palabra canuto, el canuto. Hicieron la vida imposible. A los perros le ponían aquí un letrerito a los perros en las calles, canuto. A un burro, a los bueyes, le ponían letreros canuto. Era una hostilidad terrible a este hombre. Le provocaban vejaciones, vergüenza, amén, a este hombre. Pero este hombre siempre siguió adelante, siempre luchó, nunca se rindió. Incluso cuando le tiraban piedra, dice que él, en su autobiografía, dice él que cuando le tiraban piedra las seleccionaba. Le tiraban piedra a la casa, él las amontonaba, las más grandecitas, las dejaba en el patio, porque con esa iba a levantar la iglesia, decía él. Y deja las piedras más grandes para levantar la iglesia. Y sus seguidores después la levantaron, gracias a esas piedras que él juntó, que se las tiraban, ¿ya? Pero una de las grandes características es esto que sale aquí, esta leyenda. Vengo a daros una maravillosa noticia. Así comenzaba a predicar él. Cuando se paraba a las calles, mandaba el vozarrón. Vengo a anunciaros una maravillosa noticia, decía él. Y ahí empezaba la prédica. Esa es la característica de su prédica. ¿Sabe que cuando se subía al tren, acá en La Serena y en el sur, él se esperaba que todos se subieran, ¿ya? Y él quería siempre subir al último. Y no es como ahora que el chofer aprieta un botón y se cierran todas las puertas automáticamente. No, el último tenía que cerrar la puerta del tren. ¿Sabes lo que hacía él? Subía del último y mandaba un portazo fuerte. ¡Pah! Y así la gente que está dentro nos miraba y decía: vengo a anunciaros una maravillosa noticia. Y empezaba a predicar. Llamaba la atención con un portazo y se ganó a muchos para Cristo. De él vienen las prédicas en la calle. De él venimos nosotros haciendo campaña en las calles, prédicas en las calles. Se da cuenta que somos nosotros hijos espiritualmente, ¿cierto? Hablando, y de toda esta gente que está aquí. Yo quiero que ustedes, como futuros predicadores, los que sigan adelante con el Evangelio, nunca se olviden de la gente de los cuales venimos, ¿ya? Así que otro hombre que está en la presencia del Señor, aunque era presbiteriano, metodista después, ¿y estará o no allá arriba? Sí, pues hermano, amén. Están allá en la presencia del Señor. Así que esa fue la clase que venimos a hacer a este lugar. Lo podía haberlo dado allá en la iglesia, pero el ambiente acá es propicio para esto. Aquí estamos alrededor de más de 2 millones de muertos y algunos de esos, sus cuerpos descansan en este dormitorio, ¿cierto? Pero su alma está allá en la presencia del Señor. Amén. Amén, chiquillos. Que Dios me los bendiga. Bien, damos gracias al Señor por este trabajo, digo yo, maravilloso que hemos podido realizar por la misericordia del Señor. El grupo de jóvenes y el grupo de preadolescentes del Ministerio en Cristo Somos Salvos.
que por gracia de Dios yo presido, el pastor Isaac Gómez. Hemos podido realizar este viaje especial al Cementerio General de Santiago. Ahí pudimos estar viendo la historia de la iglesia evangélica en nuestro país, desde su inicio, digámoslo, desde el movimiento protestante, y de ahí para adelante, también con todas las ramas del protestantismo que llegaron a nuestro país, y también de baluartes, extraordinarios hombres de Dios que sembraron el evangelio en nuestro país y que gracias a ellos, en cierta manera, cierto, podemos ser lo que somos. Agradecemos al Señor por esta tremenda bendición que pudimos tener, y espero en Dios que todo el video que usted pueda ahí estar observando, mirando y escuchando también le sea para usted de gran bendición. La verdad es que le va a bendecir mucho si le pone atención y le apasiona esto de la historia de la iglesia. En verdad que va a ser bendecido, como nosotros fuimos bendecidos ahí in situ, en ese lugar histórico de nuestro país, de la capital de nuestro país, de Chile, Santiago. Así que Dios me los bendiga, y que, bueno, será para otra oportunidad que podamos también hacer otro video similar quizá, que también va a ser de bendición, como esperamos que este lo sea. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Forma de hablar que me ha cautivado, que me ha enamorado y ya no necesito más las cosas que se me